Paz y bendiciones a mis hermanos, a todos los hermanos en Cristo, todos los que a esta hora siempre están atentos a la palabra de Dios. Aquí desde Majanaín, Uruguay, en la colonia Nicolich, Canelones, nos presentamos los pastores Melón Monaga, somos pastores misioneros y tenemos hoy una palabra hermosa y vamos a estar en contacto con nuestros pastores también invitados. Y amado, tenemos una palabra que es de bendición. Nosotros en estos días hemos estado con el pastor Jorge Bonomoro. El apellido, pero nuestro pastor Jorge. El pastor Jorge, que ha venido desde hace tiempo conversando con nosotros sobre la palabra de Dios, y hoy va a estar en el programa. ¿Y la iglesia, el ministerio? Ahí lo tienes. El ministerio evangelístico. No. Bueno. Buenas noches, mi esposo, el pastor Sergio, les ha presentado al pastor Jorge, que es el invitado hoy de nuestro programa para la gloria y la honra de Dios. Vamos a iniciar el programa con una hermosa oración para que el Espíritu Santo esté con nosotros, como siempre, anhelando al Espíritu Santo de Dios, porque sin Él no somos nada. Él es la fuente de que nosotros podamos funcionar, porque de esa fuente nos nutrimos, de esa fuente nos fortalecemos, nos llenamos, y por eso la oración va anhelando que Él siempre permanezca en nosotros. Y que este programa, Majanaí, Uruguay, Casa de Oración, Majanaí, Uruguay, los pastores Melón Monagas, por mandato de Dios estamos acá, y en obediencia a Dios estamos acá. Entonces la oración, como decía mi esposo, el pastor Melón, que invitaba al pastor Jesucristo es un pastor. Invitaba al pastor amado Jorge, del ministerio Jesucristo, el buen pastor. El ministerio Jesucristo, el buen pastor. Estamos agradecidos por el que él aceptó esta invitación, porque hay mucho que hablar de la palabra, del único tema que nosotros hablamos, de la palabra eterna de Dios. Vamos a empezar la oración. Señor nuestro, agradecimiento. Orar, pastor. Nuestra oración de gloria grato a ti, Señor, pidiendo, Padre, que nuestras mentes sean ampliadas, Señor, que nuestro entendimiento espiritual sea movido solamente por el Espíritu Santo, Señor, para que esta oración llegue con olor grato, Señor, que sea un aceite fresco, Señor, para que pueda llegar, Señor, a ti. Y pedimos, Señor, la cobertura espiritual para entender y procesar todo lo que tú nos quieres decir, Señor, a través, porque somos tu boca, Señor. Somos lo que tú nos quieras decir, Padre. Amén, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor, amén, porque solo a ti servimos, solo ante ti doblamos rodillas, Señor, solo ante ti nos quebrantamos, Padre, Señor, porque tú eres nuestro único servidor, nuestro único Salvador, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo bendito. La gloria, la honra, todo es para ti, Señor. Amén. Amén. Damos la gloria a Dios. Este programa buenísimo que vamos a hablar
de las actitudes que nos separan de las bendiciones de Dios. Buenas noches, Pastor Jorge. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va? Bendiciones. Gracias. ¿Cómo les va, pastores? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, es una honra estar acá entre los hermanos. Bueno, damos gracias a Dios porque se pudo hacer la conexión que Dios estipuló, porque esto todo viene de Dios, todo procede de Dios. Claro. Para nosotros es realmente maravilloso contar con lo que Dios le entrega a usted a través de la palabra. Hablábamos de estas actitudes que tenemos y que tenemos que ayudar y ayudarnos y ayudarnos y ayudar. Yo creo que para alejarnos de la bendición. Amén. Que Dios nos da. Nos tiene desde generacionalmente tenemos las bendiciones obtenidas por Dios. Amén, pastor. Preséntese, pastor. Bueno, mi nombre es Jorge Bonomo, pastor de la Iglesia Jesucristo es el Buen Pastor. Estamos en Pinamar Norte y Pinamar Sur, gloria a Dios, sirviendo al Señor por la gracia de Dios y con la fuerza del Señor. Bueno, cada día tratar de mejorar un montón y bueno, como dice la palabra, que oren por nosotros a fin de que nos sea la palabra del Señor para que podamos predicar este santo evangelio. Amén. Y bueno, un placer haberlos conocido a ustedes, ayer que estaban predicando la palabra en nuestra congregación ahí, el cuerpo de Cristo. La verdad que fuimos bendecidos por la palabra que Dios les dio a ustedes. Gloria a Dios, pastor. Y bueno, es una bendición recíproca que viene de Dios, por supuesto. Porque acá en Uruguay, porque estamos hablando, nuestro programa llega para la gloria de Dios a muchos países, pero hoy Dios quiso estar acá en Uruguay con un pastor muy amado, y sabemos que ha sido bendición, sabemos que el que ustedes hayan aceptado nosotros estar en su iglesia, una iglesia maravillosa donde se respira la presencia de Dios. Dios es bueno y de verdad que hemos ido impregnados. Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno, pastor, y en este lapso que Dios nos entregó, porque como siempre Él nos pone que damos gracias a las personas que se conectan, pastor, y bueno, que van a tratar, pues, sea Dios el que hable, unificar, ayudar, restaurar, a través de su palabra de una forma que llegue al pueblo, que no caigamos en esa religiosidad, sino en esa armonía de entregar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Hable, mi pastor, diga. Bueno, gloria a Dios. Estuve buscando al Señor en una palabra y siguiendo un poco lo que ustedes decían, que hay cosas que nos sacan de la presencia de Dios, pero buenos Dios, porque siempre, a pesar de que nos puedan sacar cosas de la presencia de Dios, pues una cosa es ser cristiano, una cosa es ir a la iglesia, pero otra cosa es que apartarnos de la presencia de Dios, porque hay cosas naturales en nosotros que nos hacen sacar de la presencia de Dios, pero Dios siempre tiene una palabra para que nos vuelvamos. La Biblia dice: paraos en los caminos, preguntar por la senda antigua y andar por ella. Cuando Jeremías suelta esa palabra, obviamente que el pueblo de Dios de aquellos días también estaba de espalda a Dios, estaba lejos de Dios, aunque Dios la había tomado esa nación para hacer grandes cosas, pero a veces las grandes cosas no llegan porque las pequeñas cosas nos separan de Dios. Así ¿verdad? Es verdad, pequeñas cosas, porque no son cosas de repente que decimos, bueno, esto grande me puede sacar de la presencia de Dios. A veces son pequeñas cosas, pequeñas desobediencias que nos hacen alejar de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto a que nosotros nos acerquemos a Él. Y una de las cosas peores que hay dentro de la casa de Dios, dentro de los siervos de Dios, dentro de los hermanos, bendito sea Dios, es la murmuración. Gloria a Dios. Cuán fuerte es la murmuración. Es tan fuerte la murmuración, amados pastores,
que detiene a Dios. Detiene a Dios. Divide el cuerpo de Cristo, divide el propósito, divide un ministerio, divide una familia. Bendito sea Dios. Y yo, orando al Señor, digo, Señor, ¿qué les puedo traer a mis hermanos? Palabra de Dios, obvio. A veces la palabra es tan fuerte, pero lo fuerte también sana. Lo fuerte nos ayuda a recapacitar, porque si no, no hay un temblor en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, que Dios nos sacude, no, a veces seguimos de largo. Pero Dios no quiere que sigamos de largo. Dios quiere que nos paremos. Dios quiere tratar eso tan malo que es la murmuración. ¿Y de dónde sale la murmuración? De la lengua, del corazón. La Biblia dice que la lengua es un miembro que no se puede dominar. Las grandes naves o los grandes barcos solamente con un timón se trancan, se quedan estancadas frente a una oleada fuerte que sí pueda sacudir el barco, pero lo deja ahí sin moverse, sin estropearse, porque si se estropea esa nave ya no puede producir. Si es pesquero, por ejemplo, ya no puede ir a alta mar a traer, bendito sea Dios, la bendición de los pescados, la bendición del trabajo de lo que están haciendo, o los marineros que viven en esa barca. Y así es la iglesia también, así es la iglesia. En la iglesia hay obreros, benditos a Dios, puestos por Dios, pero cuando hay murmuración, la cosa se para. Y yo voy a leer un capítulo de la Biblia que está en Números 12, bendito sea Dios, y habla de 3 personajes ahí. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ese versículo voy a tomar porque la verdad que es todo el capítulo, es todo lo que es la vida de este hombre. Moisés fue llamado por Dios, estando, alabados a Dios, no en tierra de Dios, estando en Egipto, benditos a Dios, fue llamado ahí por Dios. Fue llamado de una manera poderosa, en una llama en una zarza que ardía, benditos a Dios. Y él también estaba en ese momento lleno de conflictos, lleno de dudas también, porque él amaba al pueblo de Dios y se equivocó, pero ya fue detrás de ese llamado, benditos a Dios, porque Dios se lo había puesto. Claro, al principio de su ministerio, claro, tomó las decisiones él, tomó cartas en el asunto, viendo que maltrataban a los israelitas, él tomó venganza, pero fue aprendiendo por Dios. Dios por eso no lo desechó y mató a una persona, bendito sea Dios. Y se fue al desierto, y en el desierto Dios empezó a tratar con él. En el desierto fue el mayor llamado que pudo tener, porque Dios no podía manifestarse, bendito sea Dios, en Israel, porque Israel estaba mal, Israel estaba fuera de la voluntad de Dios, y Dios lo tenía que sacar al desierto para hacer la voluntad de él, ¿verdad? Y no me voy del tema de la murmuración, y no quiero introducirme en este mensaje. Y Dios lo llamó, lo capacitó, benditos a Dios, le dio herramientas, una vara, alabados a Dios, para que fuera a pelear contra un imperio, contra algo tan poderoso, pero como estaba Dios con él, obviamente que lo venció, obviamente que tuvo victoria. Pero tal es así que Dios trajo bendición sobre él, pudo sacar a un pueblo poderoso, más de 1 millón de personas, o algunos dicen más, no lo sé, sé que fue grande. Y Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Amén. ¿Verdad? Dios no es un Dios que dé su espíritu por medida, sino que lo da hasta que sobreabunde. Así es. Bendito sea Dios.
Pastor, y cuando hay situaciones que se suscitan justamente por las murmuraciones, esto también puede ser que una persona murmura, ¿verdad? Dentro de cualquier forma, vamos a poner que dentro de la iglesia, y eso trae, por las consecuencias o las maldiciones van hacia la generación, Claro. De eso. Un proceso. Eso es lo que tenemos que entender el cristiano, bueno, y traducirlo ¿qué más? Ensucia y contamina, es la palabra, estaba buscando, la contamina. Y uno piensa que contamina. Para Dios, pastora, para Dios, Dios se para. Dios se para, sí. Claro, a esto iba. Dios llamó a Moisés con todos sus errores, con todo lo que era Moisés. Pero hay algo que destacar, que era el hombre más manso de la tierra. Para llevar un ministerio tenés que tener mansedumbre. Amén. Si no, no se puede llevar un ministerio. No se puede llevar un ministerio en el ser arrebatado, porque él fue arrebatado y lo aprendió en el desierto. Lo aprendió. Y eso Dios lo valora también. Eso Dios lo valora. Pero quiero llegar a esta parte de la murmuración. Dios restaura la vida de Aarón, lo pone primero Aarón al lado de Moisés, para que vaya a pelear contra el de Egipto, perdón. Lo pone al lado, y mientras Aarón estuvo al lado de Moisés, la boca de Dios vino sobre Aarón. Pero el ministerio estaba en Moisés, el llamado estaba en Moisés. Ahí se le agregó, benditos a Dios, a la hermana llamada María o Miriam. Dios la lleva a estar al lado del siervo de Dios, por causa que también cuando Israel tiene victoria, que las aguas se abren, que los egipcios que habían visto nunca más para siempre lo vieron porque las aguas lo tragaron, pero después empieza Miriam o María a danzar y a cantar un cántico nuevo, y ahí entra a profetizar. Entonces ella se ve en la arrogancia de su corazón como que Dios estaba con ella, como que Dios podía desechar claramente al siervo de Dios, a Moisés, y dejarla a ella, porque esa fue la conversación primera que tuvo con Aarón, bendito sea Dios. Y a veces hay gente que está al lado de los siervos de Dios, o que Dios permite que esté al lado de los siervos de Dios, y aparentemente parece que ellos como que quieren tomar el asunto, la batuta, y Dios te puede usar mucho, y Dios te puede usar más que el pastor, pero si usted no respeta la autoridad, Dios no lo puede sostener. Dios siempre va a respetar al siervo de Dios. Y cuando Dios permite estas situaciones, justamente es porque nos está usando, cómo nos vamos a comportar dentro de ese proceso que Dios está permitiendo. Porque tenemos que, las murmuraciones son algo complicado, porque no solamente para Dios lo que nos estamos pensando lo escucha el hombre, pero lo que estamos pensando lo escucha Dios. Eso, claro. Eso Dios lo ve. Amén. Dios le vio la situación, y vio a Aarón también, que se contaminó de tal manera, ¿verdad? Y empezó a darle un mensaje contrario a lo que Dios quería. Nosotros, hay gente dentro de los ministerios que quieren poner sus ministerios dentro del ministerio, y es imposible eso. La visión es una, la visión se respeta. Sí, Señor. La visión se respeta. Amén. La persona que esté al lado de un pastor o de un siervo de Dios tiene que tener la capacidad y la humildad de decirle las cosas de frente al pastor y decirle: bueno, pastor, yo siento de Dios que me tengo que ir a predicar la palabra, quiero su apoyo, pero quiero hacerlo solo. Y eso no está mal, no está mal. Es como lo creamos en nuestro corazón. Si en nuestro corazón es rebeldía, usted no va a ir a transmitir bendición, sino que va a traer contradicción a las personas, porque afuera hay enfermos, porque afuera hay necesidad. Había dos que estaban
lejos de Jesús y no estaban con los discípulos. Y los discípulos vinieron a reclamarle a Jesús, mira, hay dos ahí que están echando fuera demonios en tu nombre. Y Jesús le dijo, no, pará, el que no es conmigo es contra mí. El que no es contra mí, o sea, no, están a favor mío, porque en algún momento Dios los ungió. Dios no nos tiene que decir a nosotros qué va a hacer. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer, es seguirlo. No hay nada más sino es seguir lo que tiene para cada uno de nosotros. Y además, claro. Perdón. Y además de la habladuría, lo que deja además es una carga, ¿verdad?, de odio, y lo que deja ver más que todo es una gran cantidad de envidia, que son otras cosas perniciosas, porque cuando hay habladuría, cuando hay comentario adverso, se crea una atmósfera así de envidia entre todos los que están aquí oyendo. Y normalmente pasa que el que murmura y el que escucha también es copartícipe del pecado, digamos. Claro que sí. Porque él también va a multiplicar esa habladuría, y además de multiplicar esa habladuría le agregará cosas, y también debe de saber el que escucha chisme que cuando te dé la vuelta, el que habló mal de fulano también va a hablar mal de ti. Claro. Nada de chisme. Y ahí es donde el enemigo se goza, porque ahí está suya el enemigo tratando de dividir. El enemigo siempre va a tratar de dividir, porque la consigna de él es la que ya conocemos a nivel de otra cosa. A ver, la murmuración se inició en el reino de los cielos, no es nada nuevo. Él dice la Biblia que engañó la tercera parte de las estrellas. Cuando habla de eso, habla de ángeles, ¿verdad? Da a entender eso. Viene de ahí la murmuración, porque quiso ser igual a Dios. Hay gente que maneja en su corazón el ser igual a Dios. Claro. La Biblia dice que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Así es. Esto es para todos, ¿verdad? Hay de todo un poco, pastores. Hay de todo un poco, porque también hay pastores que retienen a aquel que Dios quiere fluir, y eso también es contraproducente. Porque si Saúl hubiese tenido la capacidad de entender que David era el que lo iba a librar de todo, no hubiese llegado al extremo de perder su vida como la perdió, ¿verdad? Y a veces pensamos nosotros como que somos eternos, como que lo que nosotros hacemos va a perdurar siempre. No, va a perdurar lo que hacemos en Dios. Ese es el testimonio que nosotros tenemos. Eso lo dijo Pedro. El testimonio nosotros de hablar de Jesús es que lo vimos y testificamos de la grandeza que hizo Jesús. Ahí está el tema también. Y volviendo un poco a... Sí, perdón. Dígame. No, que yo iba a manifestar otra palabra, que digo que esa palabra, mientras la tengamos atesorada en nuestro corazón, no es que estemos exentos de murmurar, porque en el sentido de que no podemos creernos perfectos justamente en nuestro propio conocimiento, lo que acabo de decir, pero si mantenemos esta palabra que está en Marcos, por favor, pastor, que está en Marcos 12, versículos 29 y 30 y 31. Sobre todo el 29 y el 30. Pienso que si nosotros, creo, no pienso, estoy totalmente convencida de la palabra del Señor, que dice así a nuestro Padre, el primer mandamiento, tú le respondió, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Pienso que si nosotros los humanos, o sea, no estipulando
doctrinas, lo cumpliéramos. Digo lo cumpliéramos porque a veces, no digamos, no sé cuántas veces sucede durante el día, nos alejamos de ese mandamiento. Y cuando nos alejamos de ese mandamiento, es donde vienen las actitudes que nos hacen que las bendiciones las paremos, porque están establecidas, las detenemos cuando una persona cumple este mandamiento. Cuando nosotros cumplimos este mandamiento, no tenemos tiempo de murmurar, no tenemos tiempo de mirar al prójimo en los defectos, sino las virtudes, y los defectos para orar. Ahí va, es cierto, pastora. Mirá, ¿por qué se murmura mucho a veces? Porque nos creemos mejor que los demás. Porque acá está claro, María se creía mejor que Moisés. Cuando nos creemos mejor que los demás, empezamos a murmurar. Y a veces ponemos hasta la doctrina también. Ponemos la doctrina de por medio. Porque a Jesús se lo hacía. No, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué tú que dices? Que eres hijo de Dios y quién te crees para perdonar. Entonces ponían doctrina. En una ocasión también Jesús sanó a un ciego, lo echaron para afuera de la ciudad, de la sinagoga y hasta de la propia casa. Y el ciego, cuando recobró la vista, dijo: ¿qué acaso ustedes quieren ser sus discípulos? Todo contento, todo feliz, porque tremendo milagro había recibido. Y los fariseos, los religiosos aquellos días, dijeron: pero no, nosotros somos discípulos de Abraham. Pero yo creo que si estuviera vivo Abraham, le hacen la guerra. ¿Me entiendes? Suena duro, pero es una realidad. Sí, pastor, sí. Pero es bíblico pues, que las situaciones de es bíblico, perdón. Y yo creo, como siempre creemos, pues manifestamos los cristianos que sabemos que a veces decimos algo que no sabemos que no lo debemos decir. Caemos en esa situación porque omitimos o solamente escuchamos. Ya con solo escuchar ya no estamos contaminando, porque lógicamente es una cosa mejor no escuchar. Eso pasa con nuestro ministerio. Usted habla del ministerio. Cuando viene alguna de las personas que se pastora, si usted supiera lo que habla de usted, yo digo: no quiero saber. No quiero saber, ¿para qué yo quiero saber? Yo quiero saber lo que yo pienso de mí, para eso estoy trabajando. Nosotros, ahí va, tener esa capacidad también. Que es difícil mantenerse en eso, pero tenemos que aprender. Nosotros, cuando vamos a la intimidad con Dios, tenemos que examinarnos. Dos, tenemos que decirle: Señor, examina aún aquellas cosas ocultas que no las veo, porque somos así, somos en una naturaleza que está el Espíritu Santo, pero si nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo vamos a tener victoria. Pero a veces no nos dejamos gobernar tanto por el Espíritu Santo, sino por los dones. Porque acá en María operaban los dones, no el corazón. No el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermana. ¿Por qué caviláis en vuestro espíritu, en el corazón? Ahí está el tema, ¿verdad? Pero Dios dice la palabra que descendió y le dijo a Moisés: escúchame, tráeme a María y tráeme a Aarón, pero atrás del tabernáculo. Ya no lo quería ni adentro, Dios. Y Dios no quiere la murmuración adentro de su casa. No quiero. No la quiere. Los mandó para atrás porque tenía una seria conversación con ellos. Y en este tiempo Dios va a tener serias conversaciones con aquellos que son llamados, pero son murmuradores. Amén. Dios mismo va a venir a tratar con ellos y le va a explicar cómo son las cosas. Porque en Él hay verdad, no hay mentira. Y otra cosa que hizo Jehová con Moisés, que le dijo: bueno, de ahora en adelante, o sea, lo reafirmó más. Digo, de ahora en adelante, a los profetas, yo le hablaré en sueño, pero a Moisés le voy a hablar directamente. Porque era con él una cosa. Era con él. Dice,
mi hijo predilecto, es lo máximo que tengo. O sea, como para darle a entender al resto de la congregación, mira, claro, no se meta en este señor, a veces, este soy claro, yo. Pero a veces parece que Dios hiciera como es, acepción de persona. No, escoge una persona para usarla de tal manera. Para traer libertad inclusive a ellos, porque ellos antes no dependían de Dios, dependían de los egipcios, de que le dieran garrote, que hicieran ladrillo, y a veces la gente se olvida de donde Dios los sacó. No tiene la suficiente capacidad y humildad de reconocer que la murmuración se ha apoderado de sus corazones. Pero hoy yo creo que Dios los va a hacer libres. Amén, pastor. Esto es un tema muy largo. Este es un tema. Wow, sí. Porque no terminamos de aprender, pastor. Nosotros, la vida es un continuo aprender cuando nos estamos aquí. Dios es un continuo aprender. No podemos. El que piensa que ya entendió y sabe todo, ya. Hasta ahí llegó. Me voy a referir. Hace muchos años, algo pasó también en mi vida, en los primeros tiempos de estar en la palabra. Cuando yo fui a mi pastor presentando una queja, y en aquel tiempo mi pastora me dijo algo, capaz que ella no está escuchando en este momento porque siempre está atenta a nuestras cosas. Y me dijo, bueno, Filipenses 4:5. Yo fui con una queja sobre alguien, a mi pastora, sobre una queja de alguien, ha llegado a mí. Y entonces ella me dijo, bueno, mira, Filipenses 4:5. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza en esto. Amén. O sea, si tenés queja contra esa persona, algo bueno debe tener, ¿verdad? Yo creo que sí. Si tienes algo bueno, piensa en eso bueno, y lo demás, sácalo, échalo. Buen consejo. Dice, ¿verdad? En Jeremías está que entresaca lo precioso de lo vil. Si te convirtieres a mí, entresaca lo precioso de lo vil. Y estaba a la mitad de su ministerio, Jeremías, y él empezó a quejarse de los demás. Entresaca. Entonces, bueno, esa es como quien dice, es lo que tenemos que avanzar, no quedarnos estancados, porque siempre cuando somos partícipes del chisme, pues nos estancamos, porque empezamos entonces a querer juzgar a todo el mundo. Ahí va. En Proverbios habla de que el chisme dice que separa a los buenos amigos. Sí, separa a los buenos. Si tendrá poder el chisme, si tendrá poder la lengua, cuando la dejamos entrar. Pero Dios la paró. Como dice Santiago, la paró, pastora. Este programa que ustedes están haciendo y este mensaje que Dios, por la gracia de Jesucristo, nos puso, es para parar ese demonio de calumnia. Es para parar la murmuración en las iglesias, los pastores que la están peleando, los hermanos. Bendito sea Dios. No te pares por la murmuración, Dios es el que te defiende, porque Dios invitó a sus siervos a que vinieran porque tenían que conversar con ellos. Y luego que se fue, dice que la ira de Dios quedó en María, quedó leprosa, pero también tuvo que interceder Moisés por María para que se le fuera la lepra. Hay gente que está intercediendo por gente que está contaminada por la murmuración, que no puede llegar a la casa de Dios, porque hablan de fulano, hablan de mengano, pero llegó el tiempo de la justicia de Dios. Amén. Llegó el tiempo donde Dios va a rescatar a aquellos que están perdidos, que quieren entrar a la casa de Dios y no pueden. Llegó el tiempo de la gracia de Dios,
porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y eso es parte del infierno, la murmuración. Es parte, aleluya, bendito sea Dios, de querer parar la obra de Dios. Se podrá detener un tiempo, pero nunca se va a parar. Siempre. Amén, pastor. Amén. Yo pienso sí que eso es así. No debemos nosotros contaminarnos. Establecer ahí un parámetro, porque se manifiesta después. Hay situaciones de ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no me llega la bendición? ¿Por qué lo otro? Porque no estamos actuando íntegramente nosotros. Creemos para nosotros. Yo después te voy a contar un testimonio, pastora. Sí, pastor, sí. Sí. Por favor. Por favor, dígalo. Había un siervo de Dios, eso lo viví yo, pero no fue conmigo. Un evangelista, tremendo evangelista. El hombre se paraba a las tarimas y ganaba almas para Cristo terrible, pero tenía una condición muy mala, la luz. Le gustaba hablar de los siervos de Dios. Y empezó a meterse con el pastor que tenía, que era mi pastor, y le daba con un caño y hablaba mal de él. Y siempre la misma murmuración, hasta que llegó un tiempo que una de su hija se agravó, se enfermó y se estaba muriendo y no había más vuelta para la niña. Y viene uno de los hijos de él, mayor, le dice: papá, si vos sabés lo que tenés que hacer. Sí, ya sé, porque él tenía la costumbre de hablar y después ir a pedir perdón, porque claro, una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Pero cuando uno querés arrepentirte, Dios empieza a tratar fuerte. Trató tan fuerte con este hombre que el hijo le decía: no, papá, ¿sabés lo que te estoy diciendo? No, sí, hijo. No, papá, tenés que ir. Vos sabés lo que te estoy diciendo. Y dice que en ese momento Dios permitió que el tipo volviera en sí, porque a veces la murmuración, como el hijo pródigo, se cansó de la casa y habló quizás hasta mal, dámelos bien, y se fue por ahí y anduvo perdidamente, porque cuando estamos en murmuración andamos perdidamente, pero necesitamos volver en sí. Y él volvió en sí, claro, volvió en sí y salió corriendo. Me acuerdo que ese día llovía cántaros, una tormenta como las que hoy estos días hemos vivido, y fue a la casa del siervo de Dios, era de madrugada todavía, se tomó un taxi, porque tenés que gastar más, porque cuando estás en desobediencia gastás más de lo que te imaginás, porque perdés la bendición de tu casa, porque hasta él no tenía dinero y tuvo que gastar ese dinero en un taxi, la única plata que tenía quizás para hacer otras cosas, y a veces Dios permite que pierdamos hasta el trabajo. A Dios no lo parás con nada. Cuando vos murmurás de los siervos de Dios, atenete a la consecuencia. Y cuando vino a la puerta del siervo de Dios, dijo: perdoname. Y él empezó a llorar y bendito sea Dios. Y Dios hizo el milagro en la hija, la levantó automáticamente. Amén. Yo creo que si te arrepentís, Dios saca la letra. Sí, saca la letra. Así es, pastor. Tu alma está enferma. Gloria a Dios, pastor, sí. Sí, debemos, debemos ser obedientes a Dios. La obediencia a Dios no nos permite hacer esas cosas, porque a Dios no le gusta que estemos en murmuraciones. Dios, sabemos que ese es el mensaje, no estamos cuestionando, nos estamos ayudando para ayudar. Nadie está libre. Porque nos estamos ayudando para ayudar. Porque Dios entrega un tema, una palabra, porque lo necesitamos, o lo estamos viviendo, o lo vivimos, o lo estamos viendo en otra persona. Dios no se equivoca. Y estamos por cerrar, pastor. Quiero leer una palabra para seguir basado en lo que estamos hablando en la palabra de Dios, porque eso es lo que nos nutre y lo que nos enseña. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos en Hechos 20, 24. Esta palabra también es un pequeñito testimonio, como el que no había comentado ayer, pastor, que nosotros tuvimos una iglesia en Venezuela para la gloria de Dios, con niños, de niños, por niños y por niños. Y había eso,
muchas murmuraciones de las pequeñas pastoras que se... Y yo estaba, bueno, ¿qué hago? Entonces le dije, Señor, dame una palabra, porque no podemos seguir en esto, porque la cosa trascendía a los padres, trascendían las madres. Bueno, sucedía hasta que cosas que tú no te imaginabas por los comentarios. Entonces esta palabra... Sí, además los padres quieren que te pongas de parte de él. Sí. Y tú tienes que ser mediador. Sí. Y bueno, a veces bueno, Dios entregó una palabra y esa palabra quedó en rema en nosotros. Es rema porque donde vamos, como somos misioneros, pues donde vamos, 24. Eso se habla mucho. Entonces Dios dice aquí en su santa palabra, pero en ninguna cosa hago caso. No es claro. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Andemos por la vida. Muévete, pero andemos por la vida creyendo y confiando que no hemos terminado el ministerio, porque si nos detenemos a oír las murmuraciones, no vamos a terminar el ministerio que Dios nos entregó, nos vamos a estancar, nos vamos a contaminar, y ese es el mensaje que está claro. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una situación, todos, pero nosotros tenemos que, si por ejemplo una ama de casa tiene que conducirse con sus hijos en su casa y viene alguien y le dice un comentario, sigue conduciéndote con tus hijos, no te salga del parámetro que Dios te tiene, porque ese es el ministerio que Dios te entregó. Entonces ese es lo que es el mensaje, pastor. Vamos a cerrar, pero voy a comentar rapidito en el nombre de Dios las personas que estuvieron, porque hay que nombrarlas para orar por ellas, pastor. La bendición que tiene ahí. Tenemos aquí, me pasó el Carlos Becochea, Ana Torres, nuestra amada la pastora Jenny Chacón de Estados Unidos, Diego Borosí, María Nacional, Sara de Pérez, Diego Carolina Hierro y Katy Camilo, mi princesa. La gloria de Dios, bueno, pues maravilloso este tema. Realmente maravilloso. Hemos tocado una parte del tema. No terminamos, pastor. Vamos a decir esa palabra, si no terminamos, porque esto tiene mucha continuidad. Sí. Porque hay una oportunidad, pero hay que saberla tocar, pastor, ¿verdad? Sí. Usted es un hombre entendido en los tiempos, para la gloria de Dios. Entonces, bueno, mi pastor, estamos ya en los tiempos. Usted cierra con una oración o con... Bueno, sí, gusto. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Te pedimos que bendiga, Señor, a tu pueblo, a los que nos están mirando en este momento y a los que nos van a mirar. Bendice a tus pastores, Señor, que están delante de tu presencia. Suelta sanidad, suelta milagros, suelta prodigios, Señor. Se hayan lastimado, tú los sanas para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Señor, tú levantas al caído de las fuerzas, aquel que no tiene ninguna, Señor. Bendice de tal manera. Si tú estás, nosotros nos sentimos más que seguros, Señor, más que bendecidos. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y estamos viéndonos. Contento de estar siempre. Damos gloria por tu ministerio, prosperado tu ministerio. Tenemos más personas, dice. Oh, gloria a Dios. Bueno, Karen, Diana, Beatriz, gloria a Dios por estas personas que saben que tenemos que vivir. Saben que las puertas las tienen abiertas, ¿verdad? Saben que las puertas las tienen abiertas, los esperamos mañana. Creo que hay algo de festejo porque el cumpleaños Carlos Correa es una bendición para nosotros. Feliz cumpleaños para nuestro hermano querido. Y bueno, ustedes son más que bienvenidos. Es solamente hacer así el pestillo y entrar porque la puerta está abierta. Gloria a Dios. La puerta la abrió Dios, pastor. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos, pastor Iván. Bendecimos tu ministerio, bendecimos tu iglesia, pastor, porque eres un pastor entendido de los tiempos. Amén. Y tan entendido que delegas, ¿verdad? Una de las cosas que hemos visto de grande en tu ministerio, que tú delegas responsabilidades.
¿verdad? Y eso es una maravilla porque es lo que hace crecer los ministerios. Forja líderes. Sí, forjar líderes. Amén, pastor. Sí, porque vienen los hermanos, reciben palabra, prosperan la palabra. Bueno, ahora sean multiplicadores de la palabra. Lo que realmente debemos de hacer, y es buenísimo porque tú lo estás haciendo y estamos maravillados por eso. Tiene un ministerio muy próspero. Amén. Y se siente la presencia del Espíritu Santo allá en la iglesia. Amén. Nos despedimos, pastor. Bendiciones. Nos vemos. Gracias. Dios bendiga. Saludos. Amén. Saludos. Estamos contentos. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos, bendiciones. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de reunirnos con los hermanos en este programa. Que Dios es la cobertura, que Dios es el pilar, que Dios es la fuente, que Él ha permitido que cada sábado nos reunamos acá los pastores Melogno, Monagas, pastores misioneros enviados por el Señor acá en Uruguay, Mahanaim, Uruguay. Casa de Oración Mahanaim, Uruguay. Amén. Para la gloria y para la honra del Señor. Es de verdad un placer, es gratificante, es un privilegio estar acá para seguir hablando de lo que se nos ha mandado a hacer. El gran mandamiento, hablar de la palabra del Señor, hacer discípulos, hablar y hablar de la palabra del Señor, sembrando la buena semilla, la semilla que esperamos que caiga en buena tierra, porque esa es la esperanza del cristiano, que caiga en buena tierra. Así que, amados hermanos, otra noche más, hoy, sábado 26 de agosto de 2023, para la gloria del Señor. Señor, gracias por reunirnos de nuevo, gracias por los hermanos que se van a conectar, gracias por los hermanos que ya están conectados, gracias por este hermoso programa que Dios nos permite hacer. Y tenemos un programa con la continuidad desde la semana pasada, porque de verdad que es un tema de gran relevancia, un tema que nos atañe de frente, que es las cosas que hacemos tal vez voluntariamente o involuntariamente, que nos alejan de lo que Dios tiene pautado para nosotros. Pero una cosa es alejarnos, otra cosa es que se nos quiten las bendiciones. Tenemos que actuar y darnos cuenta cuando se nos alejan las bendiciones, cuando empezamos a decir, ay, ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué no me llega aquello? ¿Por qué yo pido y no me...? Porque estamos haciendo cosas tal vez que no son adecuadas. Cada uno sabe lo que está haciendo ante los ojos del Señor. Dios tiene los ojos puestos sobre el justo y el que no es justo. Dios tiene los ojos puestos sobre el bueno y sobre el mal. Dice su palabra. Dios todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Así que estamos bajo su cobertura, dándole las gracias, dándole la honra, y vamos a, antes de empezar con este hermoso programa, que estamos, como les dije, hablando de las actitudes que nos alejan de las bendiciones del Señor, vamos a decir que tenemos una gran invitada, una pastora, una mujer con un poder del Espíritu Santo sobre ella, esperando su testimonio también sobre este hermoso y este educativo y este constructivo tema. Vamos a orar. Mi esposo, el pastor Sergio, se presenta y ora. Bien, hermano. Bueno, de aquí, como dijo la pastora, de aquí Mahanaim, Uruguay, Colonia Nicolís, departamento de Canelones, los pastores misioneros de Melogno, Monagas, nos sentimos honrados por el Espíritu Santo de poder llevar su palabra, poder desarrollar temas con otros hermanos, con otros pastores que están en distintas partes del mundo. Y eso es una gran bendición porque unimos lazos y nos sentimos tremendamente honrados por ese privilegio de poder llevar la palabra. Es un privilegio poder llevar la palabra de Dios. Amén.
Y bueno, el tema es muy amplio, muy bonito, muy amplio es. Oh, tremendamente amplio. Son las cosas que no nos dejan a veces, porque nos educaron de alguna manera, no con mala intención, sino además nuestros padres creían que era de la mejor manera. Sin embargo, no significa que eso estaba mal, sino que no estaba del todo bien, capaz. Y entonces nos educaron a hacer de una manera, a perseguir siempre los bienes materiales, a no dar espacio a nuestro Señor Jesucristo que se posara en nuestras vidas. Gloria a Dios. No escuchar la palabra, no leíamos mucho la Biblia. Y eso, cuando llegamos a la mayoría de edad, por lo menos yo lo digo siempre poniéndome como testimonio, cuando llegamos a la mayoría de edad nos fuimos por esos caminos de la búsqueda principalmente de los bienes materiales, y nos olvidamos de Dios. Y allá cuando pasaba una situación, era cuando nos acordábamos de Dios. Bueno. Y entonces, bueno, esas cosas es que lo que estamos poniendo hoy, de parte del Espíritu Santo que siempre nos guía, pedimos siempre la cobertura del Espíritu Santo para todo lo que hablamos, y desarrollar este tema que sirva de guía para los hermanos que a veces estamos en alguna situación como esta. A mí, en lo particular, me sirvió mucho todas las experiencias de mis apóstoles, de mis pastores, que ellos nos fueron capacitando para ir dejando de lado esas cosas del mundo y llenarnos a través de Dios y cubrirnos con el nuevo hombre. Bueno, vamos a, como dice el pastor, son experiencias que son testimonios que nos han hecho reflexionar, ¿verdad? Y que nos han llevado a los pies del Padre. Porque a través de los testimonios, las situaciones que hemos vivido, situaciones complicadas, difíciles, situaciones que está escrita en el libro de vida de cada uno, para reconstruir nuestras vidas. Porque Dios es un proceso y es un propósito. Después que vivimos el proceso, pasamos al propósito. Tenemos que pasar por ese proceso, por ese desierto, como llaman muchos. Porque si no pasamos, no aprendemos. La vida es una continuidad de hecho, una continuidad de aprendizaje. Hasta el llamado supremo. Hasta el llamado supremo. Pero antes de seguir hablando, vamos a orar por las cosas porque las cosas que hacemos que nos alejan de las bendiciones son pecados. Porque nos están alejando de las bendiciones. Sí. ¿Verdad, pastor? Seguro. Entonces son pecados. Siempre, sí. Entonces vamos a orar para pedir perdón. Pedir perdón, antes de nada. Sí, por las cosas que hemos hecho. Sí. Y que Dios nos revele lo que tal vez no estemos haciendo correctamente. Que Dios nos revele a través de su Santo Espíritu lo que quiere que hagamos para Él. Que Dios nos revele a través de su Santo Espíritu lo que debemos hacer para con nuestro prójimo. Porque su Santa Palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tal vez nos alejamos de la bendición no cumpliendo ese segundo mandamiento, que es tan importante. Amar al prójimo como nosotros mismos. Es correcto. Así que vamos a orar para que Dios revele en qué le estamos fallando a nuestro Dios, para que esas bendiciones se estén alejando de nosotros. Amén. Amén. Oramos. Amén. Bueno, Señor, levantamos esta oración en tu nombre, Padre, para que esta oración llegue a ti, Señor, y sea de olor grato, de olor fragante, Señor. Padre,
en este momento, Padre, que compartimos, Señor, con todos los hermanos que están en distintas partes del mundo, Señor. Sí, Señor. Nos sentimos gozosos, nos sentimos honrados, nos sentimos tocados por el Espíritu Santo de Dios, Sí, Señor, Señor. que nos pone, Padre, en esta tecnología nueva que hay, Señor, de poder dar tu palabra, Señor. Eso es algo maravilloso, Sí, Señor. que no debemos de abandonar, siempre estar pasando la palabra, Señor, a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Porque Señor, es algo que nosotros tenemos que acaparar, Señor, para que esto, que muchos creen que no es bueno, sea de gran propósito. Amén. Para los hermanos en Cristo. Amén. Para los que están y para los que quieren escuchar una palabra de renuevo. Amén. Una palabra que les haga cambiar su vida, sí, Señor, porque gracias, todo Señor. Viene de tu escritura, Señor. Sí, todo viene, todo procede de ti, sí, a través del libro de vida, Señor, a través de nuestro manual, que tú lo dejaste, que es la escritura de la Biblia, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo bendito, Señor. Para ti la gloria, a ti clamamos, Padre, para que este momento que compartimos sea de gran prosperidad espiritual para todo Señor, el que lo escuche. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios por esta oración tan hermosa que se acaba de lanzar por los aires, porque la oración no tiene límite, no tiene frontera, no tiene distancia. La oración es lo que Dios nos ha permitido para conectarnos. Y cuando Dios habla de conexión, no habla Él habla de libertad. Somos libres cuando oramos. Podemos orar por nuestra familia, por nuestros hermanos, con la seguridad que si Dios escucha, si el Santo Espíritu de Dios lleva la oración con gemidos indecibles, como dice su santa palabra, porque Él es el único intercesor que Dios dejó acá, el Santo Espíritu de Dios, tengamos la plena seguridad de que esas oraciones son escuchadas por nuestro Señor, son de olor grato a nuestro Señor, y bueno, y va a proceder sobre cada petición, sobre cada clamor, sobre cada dolor, angustia, alegría que tengan sus hijos, porque Dios escucha las oraciones. Y el tema de hoy toca justamente eso. Mientras esperamos a la invitada, vamos a ir conversando, porque Dios es el dueño de este programa. Dios es el dueño de este programa. Bueno, y yo tengo una palabra hermosa que Dios me entregó, que es una palabra realmente, bueno, todo lo de Dios, todo lo que está acá, este compendio, esta reliquia, este libro, manual de vida, es el que conduce a los cristianos. Aquí está todo, aquí está Dios. Una forma de escuchar a Dios es leyendo su palabra. Pienso que cuando leemos su palabra nos conectamos con Dios. Lo pienso, lo creo, en el nombre poderoso del Señor. ¿Usted lo cree, pastor? Sí, amado, lo creo como... Bueno, amado, para los que se han conectado ya, bueno, la gloria es de Dios. Damos gracias por todas las personas que están ya y esperando a la pastora para conectarnos con ella. Sí, sí. Y este hermoso pasaje está en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Amén. Dios nos habla acá de esta hermosa palabra. Primero que todo dice que por tanto así dijo Jehová. O sea, Él está hablando, Él está estipulando qué debemos hacer para acercarnos cada día más a Él, para conectarnos cada día más a Él, para que haya esa conexión divina, esa conexión que nos permita recibir cada día bendiciones en abundancia.
Las bendiciones que tenemos estipulados cada uno de nosotros, porque son bendiciones que ya Dios estipuló generacionalmente. Entonces tenemos que arrebatarlas obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces dice así, ¿verdad? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieras, yo te restauraré. O sea, cuando el Señor dice que cambiemos nuestra forma de adentro para afuera, Él nos va a restaurar. Ya ahí nos estamos acercando a Él cuando obedecemos, porque la obediencia es la cercanía a Dios. Porque a la obediencia le precede la humildad. Y entonces cuando somos obedientes nos acercamos al Señor. Porque Dios dice que debemos ser obedientes, que debemos arrebatar esas bendiciones a través de la obediencia. Amén. Amén. Así que yo te restauraré. O sea, Dios nos va a restaurar. Y delante de mí estarás. ¿Qué mayor bendición que es estar delante de Jehová, delante de nuestro Dios? Esa es una de las mayores bendiciones, estar delante de Dios. Que Dios sea el que decida, vas a estar delante de mí. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y si entresacares lo precioso de lo vil, cuando Dios habla que si entresacamos lo precioso de lo vil, ahí está asegurando que tenemos algo precioso. Ahí está asegurando que tenemos muchas cosas preciosas, porque en un van a sacarlo, hay cosas preciosas, hay que entresacar lo precioso, pero no está afirmando, porque si él dice que entresacar lo precioso de lo vil, o sea, ya cuando entresacamos lo precioso de lo vil, estamos restaurándonos, estamos colocándonos delante del Señor, estamos acercándonos cada vez más, llenándonos de sus bendiciones. Entonces esta palabra es un enlace con nuestro Señor. Sigue así, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Tal vez en la boca de Dios es una de las bendiciones más sublime que pueda existir. Decimos esto, amados hermanos, porque todo lo que hables se va a hacer realidad. Todo lo que hablemos a través de la boca de Dios, todo lo que hablemos será de gran bendición para otros y para nosotros. Siempre pensando que Dios entrega lo que necesitamos conforme al corazón de Dios. Porque a veces creemos que bendiciones son lo que está en nuestro corazón, lo que queremos. Lo que cuenta en la cuenta del banco. Y otras cosas materiales u otras cosas personales que tenemos en el corazón. No, las bendiciones son las que Dios tiene para nosotros, no las que nosotros tenemos para nosotros, sino las que Dios tiene para nosotros. Y nos alejamos con las actitudes inadecuadas de las bendiciones de Dios, no de las de nosotros. Nosotros no tenemos bendición, es Dios sobre nosotros. Seguimos la palabra. Serás como mi boca, dice Dios, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí Dios especifica claramente en su santa palabra, alabado sea el Señor, que tenemos que buscar la forma bajo su santa palabra y bajo nuestro testimonio viviente de que las personas quieran estar donde estamos nosotros, hablar como hablamos y que se conviertan ellos a nosotros, pero con la clara idea de que quien nos guía es Dios. Que no se conviertan por nosotros, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Que no se conviertan a nosotros, sino por lo que Dios ha puesto en nuestra boca. Que no se conviertan a nosotros, sino que se conviertan a Dios por el testimonio que somos, por lo que Dios ha hecho en nosotros. Todo es Dios, porque tenemos que darle la gloria al que la merece, al que la tiene, por los siglos de los siglos, alabado sea el Señor. Y si nosotros nos queremos acercar cada vez más a lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que entresacar lo precioso de Dios. O sea que nosotros tenemos muchas cosas preciosas, pastor. Lo que pasa es que nos alejamos porque nos dejamos llevar por situaciones tal vez un poco que no están dentro de la palabra, pero nos dejamos llevar porque no somos perfectos. Yo en eso estoy clara en eso. Es lindo la palabra, es el manual de vida, es la doctrina, pero de que a veces no nos salimos, entonces haríamos a Dios mentiroso.
Aquí, entonces, ¿para qué vamos a pedir perdón si no nos salimos? Así no es. El pedir perdón, el mantenernos en contacto con Dios, es una continuidad de la pureza que Dios quiere de nuestros espíritus. No que ya la pureza llegó y me quedé. Dios quiere una continuidad, un aprendizaje, donde podamos cada día acercarnos a Él. Mejor. ¿A través de qué? Del perdón. Ir mejorando. A través del perdón. Porque si hacemos cosas indebidas y cuando pedimos perdón nos humillamos ante nuestro Señor. Damos la gloria a Dios por lo que estamos recibiendo esta noche. ¿Qué les parece, pastor? Muy bueno, muy bueno. Yo también tengo una palabra que habló directamente en su boca nuestro Señor Jesucristo y dijo en el libro de Mateo 6, esta porción de la palabra, Mateo 6, versículo 19, 20 y 21. Habla sobre los tesoros en el cielo. Amén. Y eso capaz que es una de las cosas por las que más nos distraemos de las bendiciones de Dios, por el afán de crecer materialmente. El afán que ponemos, Dios dice, no estén por nada, estén afanosos, pero sin embargo nosotros nos afanamos en cosas que no solamente para nuestra subsistencia y nuestro bienestar, sino que además invertimos tiempo, invertimos esfuerzo en procurar hacer, tener cosas materiales. ¿Cómo dice la palabra? Y entonces dice, hablamos de la palabra. Tesoro en el cielo, hablamos de tu santa palabra, Padre. Amén. Del libro de Mateo 6, capítulo 6, versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Gloria a Dios. Y esa es una gran verdad. Cuando tenemos algún bien material, nuestro corazón está volcado a protegerlo, a tratar de hacerlo y hacerlo crecer. Y resulta que nos olvidamos del primer amor, nos olvidamos de empezamos a cuidar y empezamos a cuidar lo que, y eso no lo quiere. Eso es una de las cosas que Dios nos mandó a hacer, a tener cuidado con hacer tesoros en la tierra, y sino más bien hacer tesoros en el cielo, que es donde está seguro que vamos a llegar allá y podremos disfrutar de ese tesoro, porque eso sí es seguro, que y cuando partamos de este mundo, lo que nos vamos a llevar es lo bueno que hicimos delante de Dios. Todo lo que hicimos materialmente acá se va a quedar. Amén. Ese es un consejo sabio que nos da Dios. Amén. Y cuando empezamos a atesorar las cuestiones materiales, nos alejamos de las bendiciones, porque nos estamos alejando de Dios. Empezamos a cuidar las cosas materiales, empezamos a querer multiplicarlas con nuestro propio conocimiento y nuestra propia fuerza. ¿Y cuáles son los tesoros de Dios? Bueno, principalmente lo que nos mandó a hacer. Los tesoros en el cielo son amar a tu Dios como primeramente que nada, con toda tu fuerza, con todas tus ganas, con todo tu corazón. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y otra cosa que nos mandó a hacer el Cristo cuando iba a ser llamado
dijo, vayan por todo el mundo llevándole a todos el testimonio de la palabra y llevando a todos las buenas nuevas de salvación. Sí. Hasta los confines de la tierra, dice. Así que esos son los tesoros que tenemos que procurar. Esos son los tesoros que nos acercan a Dios, pero no sabemos los que están seguros allá arriba. Y sabemos que estar bajo esa conducción de nuestro amado Dios, el Dios del perdón, de la salvación y de la sanidad, es una bendición, digamos, sobrenatural, como es nuestro Dios sobrenatural. Y es una palabra hermosa porque tenemos que estar parados bien a los pies del Padre, porque empiezan cuando los bienes materiales llegan. Dios quiere que vivamos cómodamente, porque Dios es un Dios, es un Rey, Dios es el Altísimo, y sus hijos deben vivir como tal, pero también Él nos da lo que su corazón cree que necesitamos, no porque nosotros creamos que necesitamos más o menos, sino que Él conoce nuestro corazón. Y como tal nos da. Sí, Señor. Lo que pasa es eso, que a veces no nos vemos hacia adentro, sino vemos hacia afuera qué necesitamos. Pero cuando Dios nos ve adentro, y Él nos da lo que necesitamos. Dios es justo, es perfecto. Que lo que necesitamos no siempre es lo que queremos. Y lo que necesitamos no es lo que Él cree que necesita. Que no Él sabe lo bueno que nos hace falta. Él sabe y sabe nuestro corazón, porque cuando Dios habla conforme a su corazón, el corazón de Dios es humilde, el corazón de Dios es perfecto, es gozo. Entonces, tal vez hay cosas que no se nos dan porque no debemos tenerlas. Y no es que Dios nos limite, sino que Él nos ama. Él nos ama. Nos ama. Y esa es la conexión con Dios cuando queremos algo, clamamos por algo y todavía no llega. Entonces esa es la conexión con Dios, porque mientras más necesitamos o más clamamos por algo que queremos, más debemos orar. Y mientras más oramos, más nos acercamos. ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Por qué nos acercamos a las bendiciones? Porque a través de la oración estamos hablando con Dios. ¿Sí? De verdad, esa es una conexión hermosísima. Es la conexión mayor que hay, estar hablando con Dios. Por eso que debemos estar bajo su conducción de la palabra. Que nos salimos a veces por circunstancias, sí, pasan. Hay cosas que nos alejan. Por ejemplo, todo esto que estamos planteando es la ley de Dios, hermosísima, perfecta. Pero hay un mundo, y como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Pero hay un mundo que a veces nos salpica con las envidias, con las iras, con los rencores, con las maledicencias. Y entonces tenemos que tener otra parte que dice la santa palabra del Señor, tener dominio propio, que también es una bendición, es una actitud que nos acerca, no nos aleja, nos acerca a Dios cuando tenemos dominio propio. Entonces, porque hay un mundo que por nuestra familia, nuestros hijos, nuestra madre, nuestros hermanos, caemos en situaciones a veces que de ira, de contienda. Y bueno, pero ¿qué pasa con eso cuando caemos en eso? Que no es para juzgar, sino no debemos juzgar, sino debemos aprender. Debemos mirarnos hacia adentro y si me equivoqué en esto. Yo no debo estar más en contienda, no debo decir palabras indebidas, porque las palabras que decimos indebidas, las maledicencias, dice su palabra en Gálatas, es una forma también de maldecirnos, porque todo lo que decimos primero va para nosotros. Así que debemos omitir eso en el mundo donde estamos viviendo, porque debemos vivir acá porque a Dios le place, pero Él nos da una palabra donde dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No es que seamos mejores ni peores, sino tenemos la conducción de la Santa Palabra, donde vamos a edificar
edificarnos e edificar a otros. Para la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad, mi amado pastor? Entonces, ¿qué pasa en el mundo? ¿Por qué no saca el mundo de las bendiciones? Como por ejemplo, ¿qué testimonio tienes acá, pastor? Para el mundo te mueve y uno vuelve a ese dominio propio, pero creo que no estamos exentos ninguno de no haber caído en eso. Bueno, Cristo lo dijo, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ¿Una conexión? Aquí tengo también otra palabra que siempre me llamó la atención, la escuché hace muchos años y en una prédica de una pastora muy amada, muy querida. Y ella, o sea, la palabra dice que en Lucas 9:62, el Cristo estaba haciendo tantos milagros, iba por todos lados y hacía milagros. Y mucha gente quería seguirlo. Y en este capítulo de Lucas 9, Lucas nos dice ahí que Cristo estaba paseándose por las calles y mucha gente lo quería seguir. Y aquí viene un joven y le dice que lo va a seguir, ¿verdad? En el 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que primero despida a los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto tiene que ver con cuando tenemos un trabajo que hacer, que Dios nos dio, ya tú eres de Dios, ya tú estás en el camino de Dios, ¿verdad? Tienes un trabajo que hacer, o sea, tienes las manos sobre el arado, estás arando, estás llevando adelante una tarea que Dios te puso, ¿verdad? Dios nos mandó a hacer una tarea. Amén. Y tenemos que llevarla adelante, no podemos mirar atrás. El que va arando va viendo el surco, lo que está adelante, lo que está adelante siempre. Y entonces Dios dice ahí, si miras atrás, te vas a devolver, te vas a ir hacia atrás. Como dice la canción, no vuelvo atrás. Y eso es un gran propósito porque estamos, como quien dice, mandados a seguir adelante. Esas son las cosas que nos alejan de la bendición cuando miramos atrás. Sí, queremos recordar el pasado, sí. queremos saber. Tenemos bendiciones que Dios nos entregó y queremos que no me olvido de esto, qué bueno que no podemos. Sí, y muchas veces caemos. Caemos por eso, porque tenemos un trabajo que hacer que Dios no nos da. Que Dios ahí es enfático. Dice, ninguno. Dice, ¿verdad? Que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Esta palabra yo la di hace un tiempo y tenía que especificar, pero no hubo el momento propicio para especificarlo y no pude expresarlo. Y gloria a Dios que Dios me está dando la oportunidad ahora Amén. De poderlo Amén. Desarrollar. Porque esa palabra a mí me ministró mucho. Amén. En un tiempo donde estábamos, siempre el cristiano, hay situaciones en que está temblando y a veces está inestable y entonces es propicio, dice, cuidado, no te distraigas del propósito que te di, que dice Dios. Tienes una tarea que hacer, tienes un trabajo, tienes que tener las manos sobre el arado, siempre, no distraerte, porque tienes que mirar hacia adelante siempre. Y el trabajo es hacia adelante. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios, amado, así es, porque el volver atrás es no estar claro con nuestro Dios. Sí. O sea, volver atrás es que estamos dudando, sí. Y la duda no le pertenece a los hijos de Dios. Damos gracias a las personas que se han conectado, amados hermanos,
pidiendo disculpas ampliamente, digo ampliamente porque no sé qué le sucedió a la pastora que no se ha manifestado, pero entonces pedimos ampliamente porque sabemos que los hijos de Dios, cuando no llegan a algún lugar es porque algo Dios los está guardando. Y ella no se ha manifestado, pero cuando sabemos su gran testimonio como mujer de Dios y ya se manifestará. Damos gracias a Dios por la palabra que entrega, porque Dios es un Dios de palabra, un Dios de rectitud. Quiero nombrar a las personas que se han conectado, dándole la gloria a Dios ante todo, y dando gloria a Dios a lo que yo no se nos había pasado. Somos un equipo. Es así como la iglesia, es así como rige la iglesia de Dios. Somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y eso se manifiesta en cualquier circunstancia de nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, porque siempre es un cuerpo y ese cuerpo se maneja bajo la conducción de Dios. Aquí somos un equipo también, está nuestro hijo, que es el que lleva la parte de las redes, damos gloria a Dios por él, todos acercándonos a las bendiciones, tratando de mantener la palabra de Dios, porque nadie es perfecto, estamos prosiguiendo la meta, que es lo que siempre anunciamos, llevamos la palabra de Dios y le decimos a los demás, lleven la palabra de Dios. No pretendemos hasta no llegar a la meta suprema cuando Dios nos llame. Entonces, damos gracias a la vida de Joana, a la vida de Victoria, de Sara, en nuestro equipo. Y bueno, nuestro Padre es el que va adelante con la batuta, porque sin Dios no podemos hacer nada. Él es el único que todo lo puede. Damos gloria a Dios por las personas que se han conectado. Andrea Sosa, Sebastián Melonio, gloria a Dios. Dani Martínez, damos gloria a Dios por todas estas personas. Señor, pedimos por su prosperidad espiritual, física y económica. No sé, Dios me da esta palabra. La pastora Aura no puede conectarse, dice acá. Miguel Goncalves, hola Miguel, bendiciones. Disfruta de tu licencia, amado. Ana, Dios bendiga y Dios guarde, Ana. Dios bendiga y Dios guarde. Paso doctor, gloria a Dios. Y Dayana, bendito sea Dios que estas personas las pone a escucharnos. Dayana, feliz cumpleaños. Así que vamos a pedir, a dar una palabra para cerrar el programa, hablando de nuevo con las actitudes que nos alejan de las bendiciones. Para que quede claro, amados, que nadie está exento de hacer cosas que a Dios no le gustan. Una cosa que no le gusta a Dios es decir que yo nunca hice eso. A Dios no le gusta que uno diga, no, yo no hago eso, yo no caigo en eso. Tenemos que tratar de no caer bajo la palabra. Que Dios nos dé la fuerza. Hay una palabra que está establecida en la Santa Biblia, que está en Jeremías 42:6, capítulo 42, versículo 6. Esto la digo para cerrar ya, porque queremos que quede claro que estamos dando un programa que es una enseñanza para acercarnos cada vez más a Dios, que si en alguna circunstancia nos hemos alejado porque hemos hecho o dicho o pensado cosas, pues que estemos claros que Dios está para recibirnos a la vuelta. Que esté claro que Dios está allí esperando que sus hijos vuelvan la cara a Él, que como dice su palabra en Crónica, si mi pueblo se humillase, Él siempre espera que esperen por nosotros. Si no estuviéramos acá, Él siempre espera por nosotros. Y dice su palabra en el capítulo 42, el libro de Jeremías, capítulo 42, versículo 6. Dice así: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual le enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Amén. Sí. Amén. Sea bueno, sea malo. Aquí Dios sabe que hay un día que algo va a suceder, sea bueno, sea malo. Lo está diciendo Dios. Y eso no significa que vayamos a actuar bajo las circunstancias difíciles o situaciones que tal vez nos alejen de Dios. Debemos siempre mantenernos allí, tras de Dios. ¿Qué significa esto que dice acá? Sea bueno, sea malo, a la voz de Dios, nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. O sea que cualquier situación que estemos viviendo,
amados hermanos que están escuchándonos, cualquier situación que estemos viviendo, que tal vez sea una situación que no parezca tan buena, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tal vez pareciera como fácil, ¿verdad? Decir, bueno, obedezca a Dios en un momento difícil, pero Dios es el que tiene la salvación, para la sanación, para aliviar y para ayudar, para fortalecer. Y si obedecemos a Él, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien según la voluntad y el corazón de Dios. Porque siempre tenemos que, si nosotros clamamos a nuestro Dios, tenemos que esperar cómo Él actúa, no cómo nosotros vamos a actuar bajo ese clamor, sino cómo Dios va a actuar bajo ese clamor que estamos haciendo. Es la voluntad de Dios. Así que amado y agradable. Gloria a Dios, es la voluntad de Dios. Damos gloria a Dios, amado, por usted, damos gloria a Dios porque esta palabra, sea bueno, sea malo, Jeremías 42:6. Algunos que estamos pasando por una situación que no sea tan buena, obedezcamos al Señor. Dios va a sacarnos de esa situación, Dios va a ayudarnos. Si nosotros tendríamos que hacer un programa para decir nuestro testimonio de tantas cosas que hemos vivido, que el Señor nos ha sacado, nos ha levantado, dando la gloria siempre a nuestro Señor. Alabado sea Dios. Amados hermanos, doy gloria a Dios por la vida de ustedes. Los bendigo en el nombre poderoso del Señor. Declaro sobre ustedes vida y vida en abundancia, amén, prosperidad económica, física y ante todo espiritual. Amén. Declaramos sobre ustedes, los pastores aquí en el nombre poderoso del Señor, que todo este espiritual que nos corresponde a nuestro Padre Celestial sea derribado en el nombre poderoso de Jesús. Que no hay nada que los hijos de Dios no los pueda sacar, porque Dios es fuente de fortaleza. Su sangre preciosa, su sangre que nos redime, nos protege y nos guarda. Tómese de esta palabra, amado, sea bueno o sea malo. Si obedecemos a la voz de Jehová, nos va a ir bien. Amén. Así que, amado, declaro prosperidad, declaramos prosperidad. Siga, pastor, con la oración para cerrar. Bueno, Padre, agradecemos este momento que compartimos, Señor, con distintos hermanos, con amigos, con familiares. Así es. Señor, en distintas partes. Sí, Señor. Agradecemos, Padre, este momento, Padre. Este momento que tú pusiste, Señor. Pusiste en la mente de las personas, Señor, escuchar, tener paciencia y escuchar, Señor. Gracias. Y bueno, Padre, no pudimos capaz de hacerlo a nuestra forma, pero fue a la forma tuya. Qué maravilloso. Que es lo que siempre es perfecta y agradable. Sí, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Señor, deseamos, Padre, para todos nuestros hermanos, Señor, que sea una semana prolífera, buena, Señor, la semana que viene, que sea una semana de gran gozo, que sea una semana de gran poder en la palabra, Señor, para que cada uno que se guíe por la palabra de Dios, Señor, tenga un renuevo, Señor, para ellos, para sus vidas, para que tenga la prosperidad que deseamos, que es la prosperidad espiritual primero que nada. Cuando hay prosperidad espiritual, cuando estamos unidos al Espíritu de Dios, todo es posible. Como dice tu palabra, Señor, todo lo demás viene por añadidura. Así es. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo bendito, Señor. Que el poder, la gracia y tu gran misericordia, Señor, venga sobre todos nuestros hermanos en Cristo y todos los que escucharon esta palabra, sean amigos, sean vecinos, sean aún gente que de repente no conoce. Bueno, todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Abrir la Biblia, leer la Biblia y ponerla por obra para que sea de gran bendición para nuestra vida, para nuestros hijos, nuestra descendencia,
y todo nuestro entorno. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, hasta la semana que viene, la gloria es de Dios por esta poderosa oración. Gracias. Damos gloria a Dios, damos gracias por la vida del pastor Tony que se conectó, nuestro pastor de la cobertura de CEMPI República Dominicana. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros, acompañándonos. Y dejamos esta palabra para, también está Isaías García, para la gloria de Dios. Damos, como declaramos, prosperidad espiritual, física y económica, es la palabra que se entregó hoy. Y amado, le regalamos esta palabra para vivirla la semana completa, porque declaramos paz todas estas semanas. Jeremías 42:6, sea bueno, sea malo, si obedecemos a la voz de Dios, nos irá bien. Los amamos, amados hermanos. Bendiciones.